La noticia del momento, presten atención todos porque tras de la visita del presidente Gustavo Petro a Alemania, muchas cosas no se saben. Y hay un video que se pasó desapercibido y que nadie lo ha mostrado hasta ahora, que lo he visto en las redes y me pareció interesante. ¿Por qué? Porque allí muestra lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo en Alemania. Y alguien le hizo una entrevista donde yo siempre he dicho, el presidente Gustavo Petro, desde que ha comenzado sus visitas, jamás se arrodilla a Estados Unidos, jamás quiere ser el patio trasero, y así mismo lo hacen todos los países que ha visitado, y en Alemania tampoco la excepción. Y eso es importante porque muchos de estos uribistas como Duque vivía arrodillado y tampoco servía para nada. Viajaba por el mundo, pero no traía proyectos, no hablaba de hidrógeno verde, no hablaba de proyectos, no hablaba de traer propuestas para Colombia, traer empresas. Nada servía a este señor Duque, que sin ningún medio lo criticaba por esos viajes que hacía. Al contrario, nadie sabía que este señor se lo pasaba era paseando con su hermano, con una comitiva grandísima, pero nunca trajo proyectos. Bueno, pero esta es la entrevista que le hicieron al presidente Gustavo Petro desde Alemania. Quiero que escuchen lo que él dice. Un resumen tal vez de estos 3 días. Bueno, estamos mostrando cómo Colombia se puede relacionar de tú a tú, sin arrodillarse, con los mayores poderes de la geopolítica mundial. Me encuentro con Biden de los Estados Unidos, con el gobierno español, visita de Estado, ahora con Alemania, juntar los pueblos latinoamericanos y sus gobiernos en varias conferencias. Estaremos ahora en Francia la semana entrante. Va mostrando, digamos, un camino de orgullo para el pueblo colombiano, que no estamos aquí simplemente para lavar baños, sino que estamos es para hablar de los grandes problemas de la humanidad y de ayudar a solucionarlos, porque esa es la gran potencialidad que hay en Colombia y en general en América del Sur. Las potencialidades que permiten precisamente superar temas como la crisis climática, temas como la migración, temas como la desigualdad social en el mundo, etc. ¿Qué posibilidades, una última pregunta, qué posibilidades le ves a tu propuesta de cambio de deuda por energías limpias? Es una propuesta para el mundo. Desde Colombia no nos la inventamos, ya venía siendo construida por movimientos sociales, pero el primer gran paso hacia adelante en la lucha de la humanidad por seguir viva en el planeta a partir de superar la crisis climática sería esta propuesta, que ya tiene, digamos, una mirada favorable por parte del presidente de los Estados Unidos. Ahora intento que la Unión Europea la recoja. Ya es una propuesta no solo colombiana, sino latinoamericana, todos lo han acogido. Hay que discutirla con África y Asia. Pero digamos, hemos avanzado. Si esto se pudiera volver realidad en 2 años, sería el primer paso importante en la lucha contra la crisis climática. Cambiar la deuda pública por acción climática. Buenísimo, es un presidente que está haciendo proyectos en Alemania, también haciendo todo lo que es posible para hacer el hidrógeno verde. El hidrógeno verde que nunca ustedes escuchaban a Duque ni trayendo propuestas, ni hablando de hidrógeno verde, ni hablando de un carajo. Hay una persona por ahí en redes que lo vi, que le dicen el profe Berlay, creo que ese sí, que habla de política. Este señor dice que hace lo mismo que Duque. No, señor. Duque nunca se veía ningún proyecto ni su propia agenda. Él llega a Alemania con su agenda, con lo que es el hidrógeno verde, que es muy importante para Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que como Estados Unidos y también otros países como China, como otros países europeos, no han hablado de hidrógeno verde porque ellos hacen la transición muy rápido. Ejemplo, la pueden hacer entre 5 a 6 años. Colombia demoraría entre 10 a 11 años y toca hacerla ya, porque es importante estar a la vanguardia, porque se podrá vender hidrógeno verde desde Colombia para otros países y a buen precio. Y eso es importante porque Cartagena se está mirando
como un lugar muy importante donde se va a hacer esto del hidrógeno verde. Esto que es el cambio climático y que más adelante muchos países del mundo ya no le van a comprar comida a ningún país que no tenga hidrógeno verde, que sea limpio de esto que es el petróleo. Petróleo que esta gente, la ultraderecha, el uribismo, de esta oposición que no tiene sino un granito de arena, no entiende ni comprende que Colombia tiene que comenzar ya, porque otros países más avanzados como Estados Unidos, que no ha comenzado, y otros países, como le digo, de Europa, ellos lo harían muy rápidamente. En menos de 5 o 6 años ya tendrían hidrógeno verde. Por eso el presidente Gustavo Petro se está adelantando para que Colombia no siempre sea el país que esté de última. Y eso sería gravísimo, donde todo el mundo haga el cambio climático a hidrógeno verde y Colombia ser el último, cuando Colombia podría más adelante venderlo, tener un país muy importante entre los más grandes del mundo, ahora vendiendo hidrógeno verde. Como lo digo, sería también Cartagena una opción muy, pero muy importante. Por eso aquí Alemania hizo el tratado con Colombia, firmaron contratos, apoyan al presidente Gustavo Petro con el cambio del hidrógeno verde. Y no solamente eso, estamos hablando de la deuda externa de Colombia, que la cambiaría por cuidar la Amazonía. Esto cuando ustedes veían Duque, muchos de ustedes no saben que en los últimos años de gobierno de Duque se lo pasaba era viajando por el mundo. Ese señor no terminó su gobierno prácticamente en Colombia, sino en el extranjero, y nadie lo criticaba. Se lo pasaba para arriba y para abajo con el hermano, y ahí sí nadie decía, ningún medio hablaba nada de esto. Por eso es importante que nos compartan, nos sigan, de usted su like, su corazoncito, y comenten qué opina del presidente que trae proyectos para Colombia y quiere que Colombia esté en los primeros lugares de hidrógeno verde para exportar de acá mañana. Y eso sería la mejor noticia del país de Colombia, porque siempre siendo los últimos, menos mal que estos de la ultraderecha y la oposición no están ahorita en el gobierno, sino Colombia sería un fracaso entre unos años. ¿Cómo sería esto? Donde todos cambiarían a hidrógeno verde tan rápido, porque tienen las capacidades como un Estados Unidos, como un China, como una Europa, que lo harían en menos de 6 a 5 años, y Colombia no estaría a la vanguardia porque lo haría por ahí en 11 años, y eso sería terrible para el país, porque ya no le comprarían petróleo a Colombia, porque todos tendrían hidrógeno verde, ya nadie recurriría al petróleo. El petróleo de pronto poquito, pero casi nada, porque ya el mundo avanzó y quieren es hidrógeno verde, porque el planeta, miren lo que está pasando con el cambio climático, con todo esto. Por eso es importante lo que el presidente está haciendo en estos países, pidiendo ayuda para el hidrógeno verde, porque él quiere estar en la competencia ante el mundo. Y como les digo, no siendo el patio trasero de ningún país. El presidente siempre se ha mostrado con su propia agenda, sus propias reglas. Mire lo que hizo con lo que es en Colombia las harinas. Él puso sus reglas y ya ahora de otra forma se está haciendo esto de quitar todo esto ilícito de Colombia. Por eso, porque el